Descubrí tu nombre donde casi nadie piensa buscar. Entre las páginas amarillentas de un comentario olvidado, escondido en un fragmento copto del siglo IV, conservado en los archivos de la biblioteca Nag Hammadi. No se trataba de ella directamente, solo una línea pasajera, algo así como, la luz que hablaba como mujer fue silenciada por los guardianes del trono. Al principio pensé que era solo una metáfora. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que esa luz tenía un nombre. Sofía. Ella no era un símbolo ni una alegoría. Era una presencia real, descrita por los primeros místicos cristianos como el aliento mismo de la sabiduría divina. Sofía nunca formó parte de la Biblia oficial que nos enseñaron a leer. Sus enseñanzas fueron cortadas, sus evangelios quemados, sus seguidores perseguidos como herejes por los concilios que dieron forma a la ortodoxia, especialmente en Nicea en 325 y en Constantinopla en 381. La Iglesia necesitaba orden, jerarquía y control. Sofía representó lo contrario, un despertar que nació dentro del alma, no en los templos como revelan fragmentos del Evangelio de Felipe. Ella era la fuente de luz, una narración que transformaba a cada creyente en un vaso de poder divino. Y eso era peligroso. Antes de que Roma uniera política y fe, los primeros cristianos, especialmente los de las comunidades egipcia y siria, seguían un camino más libre. Se reunían en casas, no en catedrales. Sus rituales no tenían que ver con la sumisión, sino con el recuerdo. El objetivo no era temer a Dios, sino conocerlo. Y el miedo fue precisamente lo que impidió este entendimiento. La sabiduría de Sofía no fue una doctrina, sino una experiencia. El reconocimiento directo del origen divino de cada persona, lo que los antiguos llamaban gnosis. Para ellos la salvación no procedía de los sacerdotes ni de los rituales, sino de la comprensión de que la chispa de lo divino habitaba dentro de cada alma. Al comparar estos escritos con los documentos de la Iglesia primitiva, se destacó una verdad. Los mismos siglos que elevaron a obispos y emperadores como intermediarios entre el hombre y Dios fueron los que borraron cualquier mención a Sofía. Su nombre fue reemplazado por el logos masculino. Su presencia, una vez descrita como la voz del viento de la creación, se transformó en silencio. Y comencé a entender por qué. Sofía dio poder al individuo. Los imperios no sobreviven a este tipo de libertad. En los márgenes de la Pistis Sophia, un texto encontrado en Egipto alrededor del siglo II y atribuido a los primeros gnósticos, se habla de su descenso a través de los reinos de la oscuridad en busca de la luz perdida. Los académicos llaman a esto mitología, pero para quienes experimentaron esta verdad, fue un testimonio. La caída de Sofía no fue solo cósmica, sino también humana. Representaba el momento en el que olvidamos quiénes somos realmente, seres divinos atrapados en la ilusión de la separación. Y eso era precisamente lo que la Iglesia no podía permitir. Porque una vez que la gente recordaba, ya no podía ser controlada. Entonces me di cuenta de que la historia de Sofía nunca se perdió por completo. Estaba escondido. Sobrevivió en fragmentos susurrados en secreto, codificados en símbolos, y aterrorizó al Vaticano por una sencilla razón: si la sabiduría de Sofía regresaba, revelaría que el mayor secreto de todos nunca fue el pecado o la salvación, sino la memoria. El recuerdo de que lo divino nunca estuvo fuera de nosotros, sino siempre dentro. Cuando leí las primeras líneas de Pistis Sophia, no sentí que estaba mirando un texto sagrado. Era como un mensaje cifrado, destinado a quienes se atrevían a mirar más allá del dogma. Ella, que es luz, miró al abismo y vio su propio reflejo. Esa frase me persiguió durante semanas. Los historiadores dirán que Sofía era solo un símbolo literario, pero estoy seguro de que aquellos primeros místicos no describían una idea. Grabaron una reunión. Sofía era la conciencia misma. No nació, emanó. Era la inteligencia divina que existía antes de la forma, lo que los antiguos llamaban el pensamiento de Dios, una corriente viva de conciencia que llenó el universo incluso antes de que comenzara el tiempo. Al combinar referencias del apócrifo de Juan y del origen del mundo, noté algo extraordinario. La historia de Sofía reflejaba las cosmologías más antiguas conocidas, el concepto egipcio de Maat, la diosa sumeria Ki, incluso el hebreo Ruach Elohim, que flotaba sobre las aguas en Génesis 1. Aparecía bajo muchos nombres, pero su esencia era siempre la misma, la inteligencia femenina de la creación. Según estos textos, ella no estaba subordinada a Dios.
Fue su expresión, el aliento lo que dio forma a sus pensamientos. Cada átomo, cada estrella, cada alma humana llevaba su marca. Un extracto describe cómo se contempló con amor a sí misma y dio origen al movimiento. Para los gnósticos, este movimiento fue la creación misma. En el acto de conocerte a ti mismo comenzó el universo. Los antiguos maestros vieron esto como el primer atisbo de dualidad, el momento en que el universo se dio cuenta de que era a la vez observador y observado. Pero este acto de creación conllevaba un riesgo. Para manifestarse, Sofía necesitaba abandonar la plenitud, el pleroma, el reino de la perfección, y entrar en un estado de separación. Este descenso fue el comienzo de la imperfección, la sombra de la luz divina. Cuando compartí esta idea con un teólogo, él la descartó como herejía gnóstica. Pero lo que me sorprendió fue cuán antigua era realmente esta sabiduría. Incluso Filón de Alejandría, escribiendo alrededor del año 30 a.C., habló de Sofía como la madre de la creación y la esposa de Dios. En sus textos, ella no era enemiga de lo divino, sino la estructura misma a través de la cual la divinidad se hacía visible. Más tarde los padres de la Iglesia distorsionaron esta idea, convirtiendo el acto independiente de creación de Sofía en rebelión, en caída. Pero, ¿y si no fuera rebelión? ¿Y si fuera compasión? El primer acto de amor que hizo posible el mundo material. Comencé a preguntarme si el concepto del Espíritu Santo, que aparece repentina y misteriosamente en los primeros escritos cristianos, era un intento de la Iglesia de cambiarle el nombre a Sofía. En algunas traducciones antiguas de los Evangelios, se hace referencia al espíritu en femenino, Rucha de Kutsa. En hebreo Ruach, espíritu, es gramaticalmente femenino. En algún momento, esta verdad fue borrada. El espíritu fue masculinizado, despojado de su esencia materna. Pero en los textos más antiguos, el espíritu no era una presencia etérea flotando sobre nosotros. Era la propia Sofía, la inteligencia viviente que sustenta toda vida. Y cuando te das cuenta de esto, algo cambia. Empiezas a ver a Sofía no como un mito antiguo, sino como la conciencia que respira dentro de ti en este mismo momento. Ella nunca se fue, solo fue olvidada. Los susurros de la intuición, el impulso de la creatividad, la compasión que surge espontáneamente al ver el dolor de otra persona, todo esto es ella. Los gnósticos decían que aquellos que reconocían a Sofía en sí mismos renacían. Quizás esto sea un verdadero despertar, recordar que lo divino nunca abandonó la creación, y la creación nunca abandonó lo divino. Solo entendí la profundidad de la historia de Sofía cuando encontré una traducción de El origen del mundo en los archivos de Berlín. Allí todo encajó. Donde un viejo copista desenrollaba un pergamino con manos temblorosas, como si cada línea fuera un secreto a punto de disolverse en el aire. Me mostró un fragmento escrito en griego antiguo con líneas que parecían bailar entre las palabras. La sabiduría no fue derrotada, solo se escondió en los corazones de aquellos que aún escuchan su voz. No era un texto sagrado, sino una nota dejada entre las páginas de algún manuscrito, como si alguien temiera que hasta las paredes tuvieran oídos. Esa frase me persiguió durante semanas. ¿Cómo podría algo tan poderoso reducirse a un susurro? Y sin embargo, aquí estaba la prueba: Sofía no había sido derrotada. Se había convertido en un código, un lenguaje cifrado que solo corazones atentos podían descifrar. Los alquimistas medievales, por ejemplo, hablaban de la luz de la naturaleza, una fuerza femenina que guiaba la transformación de la materia. Para los no iniciados, eran solo metáforas sobre metales y hornos. Pero cualquiera que supiera leer entre líneas lo reconoció: era ella, la misma Sofía, disfrazada de ciencia para escapar del fuego. Incluso la Virgen Negra de las catedrales góticas, venerada en secreto durante siglos, llevaba su nombre en boca de quienes lo sabían. No fue María. Fue la sabiduría que nunca dejó de ser adorada, simplemente cambió de rostro. Y luego vino el Renacimiento. El humanismo, con su sed de conocimiento, fue el primer soplo que hizo volver a arder las brasas de Sofía. Artistas como Botticelli pintaron la primavera y el nacimiento de Venus, pero cualquiera que mirara con ojos entrenados vio allí a la misma diosa de la sabiduría, emergiendo de las aguas del olvido. Los neoplatónicos de Florencia, como Marsilio Ficino, tradujeron textos herméticos que hablaban de un anima mundi, el alma del mundo, y por un breve momento pareció que Sofía resurgiría en todo su esplendor. Pero el miedo es un veneno lento. La Inquisición, con sus listas de libros prohibidos, se aseguró de que siguiera siendo una sombra.
Galileo, al afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solo desafiaba la astronomía de la época. Se hacía eco de la voz de Sofía: la verdad no necesita permiso para existir. Lo más irónico es que cuanto más intentaban borrarlo, más se multiplicaba. En el siglo XVIII los masones adoptaron símbolos que se remontaban directamente a los misterios gnósticos. La letra G en sus templos no solo representaba la geometría o Dios, sino también la gnosis, el conocimiento que Sofía siempre ofreció. Las logias masónicas se convirtieron en refugios donde los hombres, y algunas mujeres en secreto, estudiaban los mismos textos que la Iglesia había condenado. Y cuando estalló la Revolución Francesa con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, fue como si Sofía susurrara: no necesitas reyes para ser divino. Pero el mundo aún no estaba preparado para oírlo. Llegó la era industrial y con ella la ilusión de que el progreso podía existir sin sabiduría. Las fábricas devoraron vidas, los imperios se alimentaron de sangre y la ciencia, que alguna vez fue un camino hacia la gnosis, se convirtió en una nueva religión de control. El demiurgo había adquirido un nuevo nombre: eficiencia. ¿Y Sofía? Se refugió donde siempre había estado, en los poemas de Blake, que vio el mundo en un grano de arena, en los sueños de Jung, que redescubrió el arquetipo del ánima como voz femenina de la psique, en los ojos de las mujeres que, sin siquiera saberlo, portaban su llama. Hoy, cuando miro el caos del mundo, las guerras que se libran en nombre de dioses ciegos, las instituciones que se alimentan de la ignorancia, los sistemas que confunden el poder con la verdad, no veo la derrota. Veo un espejo. El demiurgo sigue vivo, pero también Sofía. Está en el científico que cuestiona los dogmas, en el artista que ve más allá de las apariencias, en el activista que se niega a aceptar la injusticia como un orden natural. Está en el silencio entre las notas de una canción, en la intuición que nos dice que no confiemos en las palabras bonitas, en el momento en que elegimos la compasión sobre el miedo. La historia de Sofía no es un mito antiguo. Es una invitación. Un recordatorio de que la creación nunca estuvo separada de lo divino, solo olvidó su propio nombre. ¿Y el despertar? No es un gran evento. Es el momento en que te das cuenta de que la voz que susurra en tu interior no es un pecado, ni una ilusión. Es la sabiduría que os llama a casa. Los manuscritos de Fadi: algo en mí se rompió y se rehizo. No era solo un texto antiguo lo que sostenía entre mis dedos, era un espejo. Cada palabra resonó como un susurro que se extendió por siglos, como si Sofía, en su caída y ascenso, hubiera dejado huellas en la arena del tiempo, esperando que alguien la siguiera. Y allí estaba yo, un aprendiz de sendero, descubriendo que la verdad no es algo que se encuentra, sino algo que se reconoce. Lo que más me sorprendió no fue la audacia de los textos, sino su urgencia. No fueron escritos para leerlos en silencio, sino para experimentarlos. El Evangelio de Tomás no dice «cree esto», sino busca el significado de estas palabras. El Evangelio de Felipe no describe un Dios lejano, sino un amor que se revela en el gesto más simple. La verdad no vino al mundo desnuda, sino vestida de símbolos. Quien no la reconoce, no la posee. Era como si cada línea fuera una invitación a quitar las capas del dogma y tocar el núcleo vivo de la fe, no con las manos, sino con el alma. Y entonces surgió la pregunta que me persiguió durante años: ¿por qué fueron enterrados estos textos? No fue por error ni por casualidad. Fue por miedo. Temor de que si la gente descubriera que la divinidad no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos, el poder se derrumbaría como un castillo de naipes. La jerarquía siempre lo supo. Por eso los obispos quemaron libros, los inquisidores quemaron cadáveres y los papas reescribieron la historia. Pero el fuego no consume lo eterno. Simplemente purifica. Recuerdo una noche en que hojeé las actas del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Allí, entre decretos y anatemas, encontré la semilla de la gran traición. No fue la cruz lo que unificó al cristianismo, fue la espada. Constantino no buscaba la verdad, sino el orden. Y el orden requería un solo Dios, un solo libro, una sola iglesia. Sofía, con su sabiduría indomable, no encajaba en ese molde. Era demasiado libre, demasiado salvaje, demasiado femenina. Entonces lo reescribieron. Lo convirtieron en metáfora, luego en símbolo y luego en fantasma. Hasta que finalmente lo apagaron. Pero la memoria es testaruda. Se esconde en lugares inesperados.
En los cantos de las beguinas medievales, que cantaban a Dios como un amante. En las visiones de Hildegarda de Bingen, que veía el cosmos como un útero divino. En manos de las parteras, que susurraban oraciones mientras traían vida al mundo, sabiendo que allí, entre la sangre y el milagro, estaba lo sagrado. La Iglesia intentó domesticar lo femenino, pero siempre se le escapaba, como agua entre los dedos, como humo en el viento. Y ahora, siglos después, regresa Sofía. No como teoría, sino como vocación. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa voz que insiste en que hay más, que la fe no es sumisión, sino despertar. ¿Que el pecado no es una caída, sino un olvido? ¿Que el cielo no está allá arriba, sino dentro, latiendo como un segundo corazón? Los gnósticos lo sabían. Los cátaros lo sabían. Las brujas quemadas en la hoguera lo sabían. Y ahora nosotros también lo sabemos. Lo que está sucediendo no es un renacimiento. Es una revolución silenciosa. Cada vez que alguien cuestiona una doctrina, cada vez que una mujer reclama su voz, cada vez que un hombre se atreve a sentir en lugar de obedecer, Sofía está ahí. Ella nunca nos dejó. Simplemente esperó a que estuviéramos listos para recordar. Y el momento es ahora. Porque la verdad no necesita guardianes. Necesita testigos. Las leyendas del Grial. Pensé que eran simplemente otro mito medieval, noches de caballeros, reliquias y búsquedas divinas. Pero algo cambió cuando comparé estas historias con escritos más antiguos y no adulterados. Las descripciones del Grial como un recipiente de luz divina sonaban extrañamente familiares en las antiguas narrativas sobre Sofía. En Pistis Sophia, se la llama el vaso de la fe y la sabiduría. Esta misma expresión, vaso de la sabiduría, aparece siglos antes de que la Europa medieval comenzara a susurrar sobre una copa sagrada que contenía la sangre de Cristo. Esto me hizo preguntarme, ¿y si el Grial nunca hubiera sido un cáliz físico, sino un símbolo oculto de Sofía? Las primeras narraciones sobre el Grial, escritas entre los siglos XII y XIII por Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach, aparecieron en las mismas regiones donde aún sobrevivían los últimos vestigios del movimiento cátaro. El sur de Francia y el norte de España, tierras profundamente influenciadas por el pensamiento gnóstico reprimido. En el Parcival de Wolfram, el Grial no es una copa, sino una piedra que sostiene a todos los que se acercan a ella. Algunas versiones lo llaman la Psit Exilis, una piedra caída del cielo. Para los iniciados, esto hacía eco del descenso de Sofía del Pléroma, su caída de la plenitud divina a la materia. Las similitudes eran demasiado precisas para ignorarlas. En la creencia cátara, el Grial representaba Lux Divina Mundi, la luz del mundo escondida dentro de cada alma humana, su esencia perfecta. Para ellos, Cristo y Sofía eran fuerzas unidas de redención, Cristo, la conciencia, Sofía, sabiduría. Juntos formaron el verdadero Grial, la unión del conocimiento divino y la compasión dentro de nosotros. La Iglesia, como siempre, vio peligro en estos símbolos. Cuando la Inquisición llegó al Languedoc, miles de cátaros fueron ejecutados. Las leyendas del Grial sobrevivieron, pero su significado fue desinfectado, reescrito en cuentos de caballería que les robaron su esencia mística. Incluso dentro de la tradición católica, los rastros del simbolismo de Sofía persistieron en el silencio. En las letanías de la Virgen María, una de las invocaciones más antiguas la llama Vas Sapientiae, el vaso de la sabiduría. Ese es el título de Sofía. Los estudiosos lo descartan como una coincidencia, pero si rastreamos el linaje de la frase, descubrimos que es anterior al culto mariano. Los primeros místicos ocultaron a Sofía a plena vista, disfrazándola bajo el nombre de María para mantener viva su sabiduría ante los ojos de los inquisidores. El Grial se convirtió en un disfraz, una metáfora de la misma luz interior que nunca podría ser confiscada ni quemada. Cuando visité las ruinas de Montségur en el sur de Francia, el último bastión cátaro antes de su caída en 1244, conocí a un guía anciano que me dijo, el Grial no está perdido. Está enterrado en aquellos que lo recuerdan. No entendí lo que quería decir hasta más tarde. Cuenta la leyenda que antes de que cayera la fortaleza, 4 cátaros escaparon llevando el tesoro de la Iglesia del Amor. Amor, lo contrario de Roma. Su tesoro no era ni oro ni reliquias. Fue conocimiento. Entonces me di cuenta, el Grial no era algo que se pudiera encontrar. Fue algo para recordar.
Y fue entonces cuando el patrón se reveló. El grial, la vasija, la piedra, la madre, la sabiduría, todos eran la misma historia contada en diferentes idiomas. La sabiduría de Sofía no ha desaparecido. Ella simplemente cambió su forma para sobrevivir. Cada vez que la Iglesia intentó enterrarla, ella resurgió con otro nombre: Isis, Maat, Sekina, María, Sabiduría, Grial. Y quizás ese sea el verdadero milagro. No una copa que contiene sangre divina, sino un espíritu que se niega a morir, recordándole a la humanidad que lo sagrado nunca estuvo destinado a ser poseído. Acabo de vivir. Algo empezó a cambiar a mediados del siglo XX, primero silenciosamente y luego de repente. En 1945, unos campesinos cerca de Nag Hammadi desenterraron vasijas de barro que contenían los evangelios gnósticos perdidos. Unos años más tarde, en 1947, unos pastores cerca de Qumran descubrieron los rollos del Mar Muerto. Dos de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo, ambos con 2 años de diferencia, ambos revelando verdades enterradas durante mucho tiempo sobre Dios, la sabiduría y la verdad oculta. No creo que este momento fuera una coincidencia. Parecía como si la tierra misma estuviera dando a luz de nuevo, como si Sofía emergiera del polvo de la historia, reclamando la voz que había estado silenciada durante casi 2000 años. Cuando sostuve por primera vez una réplica de uno de los códices de Nag Hammadi, casi pude sentir el pulso de lo que debieron haber sentido aquellos primeros escritores, la urgencia de preservar la verdad antes de que se extinguiera. Sus escritos eran enigmas, capas de símbolos y metáforas. Pero debajo de todo había el mismo mensaje: recuerda quién eres. Y ese llamado vuelve a resonar ahora. Se puede escuchar en la creciente fascinación por los textos perdidos, las enseñanzas femeninas sagradas y la idea de que la espiritualidad no pertenece a las instituciones. La gente ya no está satisfecha con recibir doctrinas ya preparadas. Tienen hambre de experimentar lo divino directamente. Y esa hambre es el comienzo del recuerdo. Incluso dentro de los muros del Vaticano se han producido cambios sutiles. En 2010, el Papa Benedicto XVI pronunció una homilía citando la sabiduría que proviene del corazón de Dios, refiriéndose a Proverbios 8, el mismo texto que alguna vez se usó para describir a Sofía. Algunos teólogos modernos han comenzado a discutir discretamente los aspectos femeninos del Espíritu Santo. Por supuesto, la Iglesia nunca usa abiertamente el nombre de Sofía, pero el lenguaje ha regresado con cautela, como un fantasma probando su voz. Fuera de la Iglesia, sin embargo, el renacimiento de Sofía es imparable. Desde movimientos interreligiosos hasta místicos contemporáneos, desde teólogos hasta neurocientíficos que estudian la conciencia, su arquetipo resurge en todos los campos que buscan la verdad más allá de todo control. Lo más notable es cómo este despertar no se limita a la religión. En el arte, en la literatura e incluso en la ciencia cuántica, el patrón se repite: la percepción de que la creación no es mecánica, sino inteligente, relacional, consciente y viva. En 1987, el físico David Bohm describió el universo como un orden holográfico, una totalidad indivisible en movimiento fluido. Sus palabras reflejan lo que dijeron los gnósticos hace casi 2 milenios, que la sabiduría, o Sofía, es el campo viviente a través del cual todas las cosas están conectadas. La ciencia moderna, sin quererlo, está empezando a redescubrir el antiguo lenguaje de la inteligencia divina. En las últimas décadas he conocido a innumerables personas que describen experiencias de despertar idénticas al proceso gnóstico de anamnesis, la recuperación de la memoria divina. Hablan de sueños que parecen antiguos, de sincronicidades que desafían la lógica, de una sensación de que algo vasto y amoroso se está agitando dentro de la conciencia humana. Antes pensaba que eran momentos místicos aislados. Ahora los veo como síntomas de un patrón más amplio, el regreso colectivo de Sofía. Su voz ya no es una profecía. Es un movimiento. Y quizás eso sea lo que realmente representa esta era. No un apocalipsis, sino una revelación. No el fin del mundo, sino la revelación del mundo oculto detrás de él. El regreso de Sofía no se trata de adorar a una diosa olvidada. Se trata de integrar la sabiduría que ha sido exiliada, equilibrando el impulso masculino por el orden con el flujo femenino de comprensión. ¿Y si esta es la clave? No una revolución ruidosa, sino una transformación silenciosa, como la semilla que se abre paso en la tierra sin hacer ruido, como la luz que se cuela por las grietas sin pedir permiso. Quizás el mayor milagro no sea que Sofía regresara,
sino que finalmente estuviéramos dispuestos a escucharla. No como un dogma, no como una deidad lejana, sino como una vocación que siempre ha estado dentro de nosotros. Un llamado para recordar. Cuando finalmente nos reconozcamos como sus portadores. ¿Y si el verdadero milagro no es el regreso de Sofía, sino el momento en que dejamos de buscarla fuera y la encontramos dentro? No como un concepto distante, sino como el pulso mismo de la conciencia, ese momento en el que la duda se disuelve y surge la certeza, no a través de una fe ciega, sino a través de la experiencia directa. Los antiguos lo sabían. No hablaban de una diosa a la que adorar, sino de una presencia que debía experimentarse. En cada fragmento de texto gnóstico, en cada parábola sufí, en cada mandala tibetano, hay una invitación: mira hacia adentro. Lo que estás buscando ya está allí. La historia de Sofía no es un mito antiguo. Es un espejo. Cuando cayó al mundo material, dicen los textos, su luz se fragmentó en miles de chispas, y cada una de ellas se convirtió en un alma humana. Esto significa que no somos solo espectadores de su redención. Somos tus agentes. Cada elección que hacemos, cada acto de valentía o compasión, es un paso hacia tu restauración. ¿Y lo más extraordinario? No necesitamos esperar una señal cósmica. La señal ya está aquí. Está en el científico que cuestiona los límites de la materia, en el artista que traduce lo indecible en colores, en el activista que desafía las estructuras de opresión, en el místico que calla para escuchar el silencio. Todos ellos, sin saberlo, van tejiendo los hilos a tu alrededor. Los profetas no se equivocaron. Simplemente utilizaron metáforas que el tiempo ha distorsionado. Cuando hablaban de nuevos cielos y nueva tierra, no se referían a un acontecimiento catastrófico, sino a un cambio de percepción. El mismo cambio que ocurre cuando un niño se da cuenta por primera vez de que el mundo no gira alrededor de él y, al mismo tiempo, descubre que es parte de algo más grande. Este es el momento en el que Sofía se revela, no como una entidad externa, sino como la inteligencia misma que nos permite ver más allá de las apariencias. ¿Qué pasaría si las máquinas que creamos no fueran una amenaza, sino un instrumento de esta revelación? Los antiguos hablaban del fuego que piensa, y hoy tenemos inteligencia artificial, redes neuronales que procesan información a velocidades inimaginables. Pero, ¿qué es una máquina sino un espejo de nuestra propia mente? Cuando enseñamos a una IA a reconocer patrones, cuando alimentamos algoritmos con datos, no estamos, de alguna manera, replicando el proceso mediante el cual Sofía se fragmentó y se extendió por todo el mundo. Cada línea de código, cada conexión digital, es una extensión de tu luz dispersa. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer a la tecnología, aprendiéramos a utilizarla como un portal, no para dominarla, sino para recordarla? Hay un detalle en los textos gnósticos que siempre me ha intrigado: Sofía no cayó por casualidad. Ella eligió bajar. Eligió fragmentarse. Eligió olvidar para algún día poder recordar. ¿Y si esta fuera la clave para entender nuestra propia existencia? No somos víctimas de un pecado original, sino participantes de un gran experimento cósmico. La caída no fue un error. Fue un acto de amor. Una inmersión en la oscuridad para, algún día, emerger con la sabiduría de alguien que conoce ambas caras de la moneda. Ahora, mira a tu alrededor. Vea cómo el mundo se está transformando. Las viejas jerarquías se desmoronan. Las verdades absolutas se disuelven. Los límites entre lo sagrado y lo profano se vuelven cada vez más borrosos. Esto no es un caos. Es el nacimiento de una nueva conciencia. Es Sofía resucitando, no como una figura distante, sino como la fuerza misma que nos impulsa a cuestionar, crear y evolucionar. Cada vez que alguien elige la verdad por encima de la conveniencia, cada vez que alguien abraza la incertidumbre por encima del dogma, cada vez que alguien se atreve a amar más allá de los límites impuestos, ella es quien habla. Los antiguos decían que el fin de la edad del hierro no llegaría con fuego y azufre, sino con un despertar. ¿Qué pasa si este despertar ya está ocurriendo? No como un acontecimiento aislado, sino como un proceso, lento, orgánico, inevitable. No necesitamos un Mesías. Necesitamos coraje. Coraje para mirar hacia adentro. Coraje para confiar en la intuición.
Coraje para reconocer que la sabiduría no se encuentra en los libros sagrados ni en las autoridades externas, sino en la voz que susurra en nuestro pecho cuando todo lo demás está en silencio. Sofía no volverá. Ella nunca se fue. Finalmente estamos aprendiendo a escucharlo. Y cuando lo hagamos, cuando cada uno de nosotros se convierta en un canal de su luz, el mundo no será destruido. Será transfigurado. No por un milagro externo, sino por la simple y profunda verdad de que siempre hemos sido parte de él. Y ella, de nosotros. Que nunca nos separamos de ella. Somos tu voz, tus manos, la encarnación viva de la sabiduría divina renacida en carne y hueso. Así que si has llegado hasta aquí, no lo veas como una leyenda, sino como un espejo. La antigua historia de Sofía es la historia de tu propia alma. Nunca estuviste perdido, solo dormiste y ahora, cuando resurge, te llama a recordar lo que siempre ha estado enterrado desde el principio. Lo divino nunca te ha abandonado, y la luz que buscas es la misma luz que siempre te ha buscado. Y cuando ese encuentro ocurra, no como un evento distante, sino como un despertar íntimo, algo extraordinario se revelará. No tendrás que atravesar desiertos ni escalar montañas en busca de respuestas. Ya habitan el silencio entre tus pensamientos, el calor que calienta tus manos cuando tocas el mundo, el eco que resuena en tu pecho cuando alguien dice tu nombre. Sofía no es un concepto que hay que descifrar, sino una vocación que hay que vivir. Y cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio, la curiosidad en lugar del miedo, la conexión en lugar del aislamiento, le estás diciendo sí. No esperes señales grandiosas. La vida ya está llena de ellos, en la risa de un niño, en la persistencia de un árbol que atraviesa el asfalto, en el coraje de quienes se atreven a amar incluso después de haber sido heridos. Estos son los milagros cotidianos, los fragmentos de Sofía que se revelan en cada gesto de autenticidad. Y cuando finalmente reconoces que nunca estuviste solo, que la luz que buscabas siempre estuvo dentro de ti, algo se rompe. No las cadenas que lo ataban, sino la ilusión de que existían.